muchísimas gracias por la presentación. Yo también agradezco, como no, el liderazgo de Mireia al frente del proyecto, que la verdad es que da gusto trabajar en él, y a ella y al resto de organizadores lo bien que han organizado, valga redundancia, el coloquio y lo bien que está yendo. Y sin más, comienzo. Bueno, yo voy a hablarles de esta pintura de Manuel Domínguez, que se titula Séneca, después de abrirse las venas, se mete en un baño y sus amigos, poseídos de dolor, juran odio a Nerón, que decretó la muerte de su maestro. Esta pintura obtuvo en 1871 la primera medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes, junto con la famosísima La muerte de Lucrecia de Rosales. La pintura plasma, siguiendo a Tácito, Anales 15, el momento en que Séneca yace muerto en una bañera. Es el año 65 después de Cristo. Ha recibido notificación de su próxima ejecución por su supuesta implicación en la conjura de Pisón contra Nerón. Ha intentado quitarse la vida de varias maneras. Se ha cortado las venas, pero no moría. Después ha tomado cicuta y finalmente pide un baño de agua caliente cuyo vapor lo asfixia por su asma. Su esposa Paulina también se corta las venas, pero él le pide que marche a otra estancia para que no sufran viéndose morir el uno al otro, y los hombres de Nerón impiden que ella muera. Tácito no dice nada de que los amigos de Séneca juren odio a Nerón, así que esto parece una licencia del pintor. Bien, para poder valorar mejor lo que supone esta obra hay que remontarse, aunque sea de puntillas, a la Edad Media. Hay que comenzar por las miniaturas que plasman la muerte de Séneca en manuscritos medievales, que son muy numerosas. Aquí solo mostraré algunas porque es imposible. En ellas suele aparecer Nerón y aparece Séneca de cuerpo entero dentro de una bañera grande junto con un esclavo o quizá un médico. Es destacable que aparece bien en manuscritos que contienen las obras de Séneca o de autoría dudosa, pero atribuidas a Séneca, que van precedidas por una introducción que es la vida de Séneca de San Jerónimo. Y junto a esa vida de Séneca, donde solo dice y Nerón ejecutó a Séneca, aparecen estas miniaturas. Son muy parecidas a las miniaturas que también acompañan al Román de Lagos. Solo pongo aquí dos, pero hay muchísimas. A lo largo de 2 siglos o más hay muchísimas. Y luego hay una versión diferente en la que aparece tanto Séneca como Paulina, los dos muriendo, que acompañan bien al Speculum Historiale de Vicente de Beauvais o bien al De Claris Mulieribus de Boccaccio. Hay que decir que Boccaccio había descubierto un manuscrito en los Anales de Tácito. Conocía, por tanto, bastante bien a Tácito, pero no es exacto porque Tácito dice que los dos se cortan las venas, pero no que Paulina entrase en una bañera, que es como se la representa aquí en estas miniaturas. Damos un salto que no es tan grande, es de un siglo más o menos, un poquito más, y pasamos a un hito muy importante que es Rubens. No se entiende la obra de Rubens, La muerte de Séneca, que ahora veremos, sin relacionarlo con Lipsio. Lipsio publicó a finales del siglo XVI un comentario a Tácito y la edición de su obra, y a principios del siglo XVII hace 2 ediciones de la obra de Séneca. Ambos autores latinos influyen en los intelectuales europeos a lo largo de un par de siglos muchísimo. Lipsio y Fulvio Orsini, por esa época, identifican este famosísimo busto que apareció en Herculano como Séneca, y esta imagen comenzó a ser muy representada gracias a Rubens, que era muy amigo de Lipsio y también tenía un hermano discípulo de Lipsio. Y, como digo, se reproduce esta imagen en dibujos, en los frontispicios de las obras de Lipsio y también en esta obra, Los 4 filósofos de Rubens, muy conocida. Basándose en este busto y además en esta escultura que hoy se llama El viejo pescador, está en el Louvre, pero ellos también identificaron como la muerte de Séneca, como Séneca dándose muerte, de la cual para realizar esta obra, de todos conocida seguro, que es La muerte de Séneca. Por cierto, hay que decir que hay una copia del taller de Rubens en el Museo del Prado. Yo, una hipótesis que lanzo, no sé si será descabellada o algún día quizás sepamos, lanzo la hipótesis de que Lipsio
al preparar las ediciones de la obra de Tácito, pudo mostrar algunas de estas miniaturas a Rubens e invitarle a hacer su versión. Desde luego, la versión de Rubens es muy diferente. Él pone el foco en unas palabras que dicta Séneca a un secretario. Pero bueno, también aparece otro personaje que le está cortando las venas y tiene algunos elementos. Desde luego, lo que me interesa destacar es que la bañera aquí es mucho más pequeña que las anteriores. Esta obra, si por algo es importante, es porque ha servido de modelo a decenas de pintores. Hay un montón de obras que se titulan La muerte de Séneca. Y en algunas de ellas el rostro de Séneca es ese pseudo Séneca que hemos visto antes, por ejemplo, en una que ven aquí. Bien, solo voy a recoger algunas de pintores tan importantes como Tiepolo, que tiene varias versiones, o este dibujo que está en el Museo del Prado, del taller de Carlo Maratti. Luca Giordano tiene como 12 versiones, todas ellas yo creo que inspiradas claramente en Rubens de una u otra manera. Otro hito importante es que la Academia Real de Pintura de Francia, en 1773, plantea como tema para su gran premio la muerte de Séneca según Tácito. Y a este premio concurren bastantes artistas. El que gana es Piagon, pero la obra se ha perdido, y entre ellos está Jacques-Louis David, que como ven representa a Paulina. A partir de esta época, el Tácito, Séneca dejan de interesar tanto, y también el tema de la muerte de Séneca. No obstante, hay alguna obra como esta, que me parece muy importante para el tema que nos ocupa, que es de Perrin, La muerte de Séneca, porque es, que yo sepa, la primera pintura en la que aparece Séneca ya muerto, una vez que ha perdido la vida. Delacroix también trata el tema en este fresco de la Biblioteca de la Asamblea Nacional Francesa. Y luego también me parece interesante la última pintura, que es de Silvestre, porque la pinta en 1875. Yo creo que conocía la obra de Domínguez, porque se exhibió en París y después en Viena. Y se exhibió como en 1873, entonces yo creo que la pudo conocer, pero vamos a ver aquí que nuestro pintor es mucho más moderno que Silvestre. Por cierto, vamos a hablar ya de Manuel Domínguez. Se forma en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, entre otros con Federico de Madrazo, y tiene una pensión, es uno de los que resulta pensionado en la Academia de España en Roma en 1864. Yo creo que Domínguez pudo conocer algunas de las pinturas, al menos las que estaban en Madrid, y algunas otras de las que hemos visto, pero no hay forma de saber si realmente las conoció. Aquí tienen en la pantalla un boceto, el primer boceto de 1870 que realizó sobre la obra. Como he dicho antes, el interés por Séneca y por Tácito declina también en España en el siglo XIX respecto a los siglos anteriores. No he encontrado nada comparable a la relación entre Lipsio y Rubens. Solo he encontrado una obra de Luis Maráveri Alfaro, que es Historia de Córdoba, donde habla de Séneca en tanto que cordobés, pero ni siquiera menciona el baño. También en el 19 aparece alguna edición con traducción en Francia, en Italia, y la que más interesante me parece es la de Joaquín Rubió y Ors, que publica una nueva edición de una traducción que ya llevaba circulando por España más de un siglo, y con un prólogo que se basa en Tácito y su siglo, que había aparecido en París en 1861. Esta edición es de 1866 y no me parece descabellado pensar que pudo conocerla Domínguez. Y además en ella aparece claramente en la traducción lo del baño, lo de que muere en el baño. Bien, Séneca, por otro lado, interesa, aunque no le interesa tanto a los intelectuales, en el siglo XIX sí que interesa a los artistas españoles, que suelen retratarlo vivo, de edad avanzada y muy delgado, tal y como lo describe Tácito poco antes de morir. No obstante, la primera obra que representa a Séneca no es a él concretamente, sino el doble Erma que se descubre en la villa de Godoye, cerca de Roma, que tienen ahí. Este cuadro les invito a que investiguen un poco porque es interesantísima la historia que tiene detrás. Por otro lado, Eduardo Rosales tiene una pintura, otro retrato de Séneca. Eduardo Rosales, como he dicho antes, el autor de La muerte de Lucrecia, que es otra muerte también de una ciudadana ejemplar,
tema que retoma Casto Plasencia en el origen de la República Romana. Ambas pinturas están también en el Museo del Prado, en Madrid. Por la misma época que Domínguez, es interesante destacar que en el ámbito cordobés, José Domingo Rodríguez de Losada pinta esta notificación a Séneca de la sentencia de muerte, que también es muy interesante porque es la única pintura sobre este momento que yo conozca hasta la fecha, y está hoy en el Real Círculo de Amistad de Córdoba. Y también Alfredo Lobato Camacho pinta este Séneca reprendiendo a Nerón en 1873, por esta época. Enrique Valls Peñarroya, he leído que tiene un Séneca, un retrato de Séneca en el 887, que se exhibió en una exposición nacional, pero no he podido ver ninguna imagen. Y Ricardo Villodas de la Torre pinta un Séneca encargado por el Ateneo de Madrid, lo pinta en Roma además. Pintura que luego se reprodujo en la Ilustración española y americana. Aunque no es exactamente Séneca, pero creo que está muy relacionada con la pintura que nos ocupa, es la de José Ramón Garnelo y Alda, La muerte de Lucano. Lucano también tiene que quitarse la vida en las mismas circunstancias que Séneca, además es su sobrino. En escultura, Mateo Inurria tiene dos Sénecas, uno de cuerpo entero y otro un busto. Francesc Viciano Martí tiene otro Séneca que claramente se inspira en una obra del anterior, y Eduardo Barrón tiene este grupo escultórico titulado Nerón y Séneca. Manuel Domínguez está entre los artistas españoles, por tanto, que se interesan en el siglo XIX por representar a Séneca. Seguramente visitó las excavaciones de Herculano y Pompeya cuando estuvo en Roma, pero no hay constancia de ello. Y creo que también pudo conocer allí a pintores pompeyistas europeos en quienes habían influido los descubrimientos arqueológicos. Más tarde participó en la decoración de la Galería Pompeyana del Palacio de Linares en 1890, junto a Alejandro Ferrand, Casto Plasencia, Ricardo Villodas, de los que acabo de hablar. Yo creo que, por lo que vamos a ver aquí, yo creo que él tuvo más importancia su participación de lo que hasta ahora se ha señalado. Se ha defendido la influencia de la muerte de Marat, de David, en Séneca. Y yo no digo que no haya esa influencia, pero me interesa aquí destacar otros aspectos. Domínguez pinta a Séneca ya sin vida y rodeado de amigos, más de los que, por cierto, menciona Tácito, mientras que en Rubens y los pintores anteriores, excepto Pegán, lo pintan aún vivo, moribundo, pero todavía vivo. En ese sentido es innovador. Y también es innovador en lo que más interesa por lo que tiene que ver con el proyecto, en que introduce elementos ornamentales típicos de la corriente pompeyista y el coleccionismo de antigüedades, que por cierto les permitía exhibir el dominio del pincel a los artistas. Con este estilo arqueologizante, creo, desea dar mayor verosimilitud a la escena de lo que habían hecho Rubens y los pintores que antes hemos visto. Esta escena íntima, aunque es sobria y luctuosa, evidentemente, por el tema, recuerda, creo yo, con todas las mutatis mutandis, porque hay muchas distancias que salvar, escenas típicas de la pintura pompeyista, como son los tocadores de algunas patricias con su séquito y las termas con mujeres desnudas, como creo que vamos a ver a continuación. La sala que nos muestra Domínguez es de planta circular, como por cierto es la del Caldarium, por ejemplo, de las termas de Caracalla, y tiene columnas acanaladas a partir de cierta altura, adosadas a la pared. Columnas como las que aparecen en obras de pompeyistas como Gérôme o Boulanger, como las que tienen en pantalla. O las de Bompiani, estas damas en interiores pompeyanos, o la de Juan Jiménez Martín, el tocador de una dama romana. En la pared, en el panel izquierdo, sobre fondo rojo pompeyano, hay una bailarina desnuda con corona de flores que levita y hay un velo que flota en el aire. Es una figura femenina que es muy parecida a las danzarinas o ménades de la villa de Cicerón en Pompeya y otras danzarinas o ménades que han aparecido en otros ámbitos, como las que tienen abajo, en la parte inferior de la diapositiva, y que se reprodujeron en la antigüedad.
Este motivo, como todos saben, protagonizó pinturas del XVIII y el XIX. Desde luego, seguramente que nuestro pintor conocía las alegorías de Juan Antonio Rivera o de José de Madrazo. Luego, posteriormente, también Joaquín Sorolla se inspira en ellas en esta pintura Danza Báquica, donde, por cierto, también aparece otra columna de este tipo. Las bailarinas, por cierto, también están presentes en la decoración mural de palacios, como todos saben, como el de Buckingham o el de Linares, en el que participó Domínguez. Y más interesante es que aparecen en fondos, como en nuestra pintura, en fondos de pinturas como estas de estos pintores franceses, Toulmouche o Dubin, el italiano Maldarelli o Comans. Y también en pinturas posteriores de españoles como Manuel Ramírez o Jiménez Martín o en Almatadema, en una disposición muy parecida, ¿no? Otro de los elementos pompeyistas que vemos en esta pintura es el trípode brasero. Se parece mucho, tiene esfinges como este que apareció, no sé si en Pompeya o Herculano ahora mismo, y que puso de moda Joseph-Marie Vian con la Ateniense Virtuosa. Y después aparecen en obras tanto catalogadas como pompeyistas y no catalogadas. Por ejemplo, su discípulo Jacques-Louis David recoge algunos trípodes de este tipo en El amor de Helena y París o en Safo, Faón y Cupido. Después los vemos en La dama pompeyana de Alejo Vera, en El tocador de la dama romana que antes hemos visto, en Casto Plasencia, en este motivo decorativo, o en Francisco Masriera, esta escena clásica. También aparece en La vestal romana de Maximino Peña, en Agustín Salinas, en Ofrenda a los dioses y en estas otras pinturas que hemos visto antes. Otro de los elementos es el asiento sin respaldo y la bañera. El asiento sin respaldo encontramos en esta obra, que yo creo que también pudo influir, si la conocía, en la obra de Domínguez, de Théodore Chassériau, el Tepidarium, que también tiene, por cierto, esta obra un título descriptivo muy largo como el de nuestro pintor. Ven ahí algunos asientos sin respaldo parecidos. Y la bañera, también en este Tepidarium aparece una bañera, aunque es un poco distinta. Luego, más tarde, en La muerte de Lucano, Garnelo vuelve a reproducir una bañera. Yo creo que, bueno, se ha señalado ya que la pintura de Garnelo debe bastante a Domínguez. La bañera donde yace Séneca es similar a las que han aparecido en termas como las de Caracalla, Diocleciano, etc. Dice Tácito en Anales, su cuerpo fue incinerado sin funeral alguno, así lo había dispuesto en un codicilo. Y yo creo que esto contrasta, la sobriedad de Séneca contrasta con que a partir de la época de Adriano la aristocracia se hace inhumar en lujosos sarcófagos bañera como el del cuadro. Aquí tienen uno que he recogido de los museos vaticanos que es casi idéntico al de la pintura. Creo que a lo mejor es un juego del pintor que piensa que Séneca, a pesar de su sobriedad, pues merecía un funeral mucho más importante. Bueno, ya para concluir, diré brevemente que Manuel Domínguez, con su lienzo Séneca, después de abrirse las venas, se incluye, por un lado, en una larga tradición europea de representaciones de la muerte de Séneca, y por otro lado, en la moda española de retratar a Séneca, que consideraban español y concretamente cordobés durante el siglo XIX, pero es innovador. Siguiendo también a Tácito, plasma el momento en que el protagonista ya ha muerto. Eso es innovador, porque el resto casi todos lo plasman justo antes de morir. Y después, otra de las grandes novedades es que introduce elementos típicos de la corriente pompeyista, pero sutilmente, como camuflados, como un poco escondidos. Por ejemplo, la danzarina, que casi no se ve, el trípode, etc. Y todo esto hace más verosímil la escena con su estilo arqueologizante. Esta obra, por tanto, creo yo que es un testimonio más de la influencia del descubrimiento de Pompeya y sobre todo del pompeyismo en el arte español. Y para concluir solo diré que hay un libro maravilloso de Quer, que es Las muertes de Séneca, donde recoge todas las muertes y justo llega hasta Silvestre, pero justo de esta pintura no dice absolutamente nada. Así que, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.